Y les invito, vamos a la primera epístola de Juan, primera de Juan. Una vez que están ahí, les pido, por favor, hay que ponernos de pie. Voy a leer el pasaje. De hecho, es muy breve, solo son 2 versos, pero hay mucho aquí. Entonces hay que estar abiertos a lo que Dios nos quiere enseñar en estos 2 versos. Primera de Juan, capítulo 2, comenzando en verso 1. Dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, enséñanos esta tarde. Te pedimos que nos des entendimiento. Abre nuestros ojos. Ayúdanos, Señor. Te pedimos, Dios, que nos sigues transformando a través del poder de tu palabra y de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en lo que tú quieres decir. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos y no estar pensando en cualquier cosa o las circunstancias, pero venimos en fe que tú vas a hablar claro y vas a hacer una obra. Entonces nos humillamos el día de hoy para escuchar de ti, Dios. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Bueno, ¿qué libro hemos? Gran libro, ¿verdad? Una carta muy corta, pero grandes temas. Hemos hablado de la comunión con Dios, que es la vida real. Comunión verdadero, que es tan significante. Entonces, ese tema sigue fluyendo. Una comunión con Dios se ve en la vida de un creyente que está caminando en la luz. Y Dios es luz. Eso es lo que acabamos de ver. Entonces vamos a ver que sigue ese tema de lo que Dios nos quiere enseñar acerca de una vida real, una relación real con nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver principalmente 2 cosas, aunque realmente es más, pero dividimos en 2 partes. Y es muy sencillo. Número 1, si quieren tomar estas notas, es Cristo nuestro abogado cuando pecamos. Eso lo vemos muy claro en verso 1. Cristo nuestro abogado cuando pecamos. Mira, hay que verlo de nuevo. Verso 1. Y aquí, de hecho, verso 1, Juan nos da el propósito, uno de los propósitos por qué escribió esta carta. Dice en verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Entonces eso es muy claro. Por esto estoy escribiendo esto. Y por eso se está predicando el día de aquí hoy a las iglesias. Es el mismo mensaje, ¿verdad? Todas las iglesias, para que no pequen. ¿Hay pecadores aquí? Entonces, ¿cómo que para que no pequen? Eso es lo que queremos descubrir, porque sí hay confusión en esto. Algunos se sienten condenados. Pues yo veo que él no peca, pero yo no puedo lograr esa victoria en mi vida. Pero el punto aquí, quiero que veamos esto, es un llamado aquí a la santidad. Noten esto, el Señor, y háganlo personal, el Señor me llama a la santidad. Porque somos salvos del pecado, ¿verdad? No fuimos salvados del pecado para seguir pecando. No pequen, dice. Eso es lo que Dios nos está diciendo aquí a nosotros. Ya, paran de eso. Pero me encanta cómo Juan lo hace. Su exhortación, su afección, su amor. ¿Cómo lo dice? Entonces, si tú tienes en tu mente, Dios, para de pecar, ¿verdad? Como está más enojado. Aquí vemos algo muy diferente. De hecho, aquí vemos amor, afección. Dice, hijitos míos. Si yo les iba a hablar así, iban, hey, ¿qué trae este? Como hijitos míos. Iba a sonar un poco raro, ¿verdad?
porque algunos soy más grande en edad que algunos y tal vez más joven que algunos. Pero Juan más o menos tenía unos 90 años aquí. Entonces su amor para Cristo ha crecido, ¿verdad? Muchos conocen a Juan como por su amor a Dios, pero también es conocido por su amor a la iglesia. Hijitos míos. En Juan también habla así. Y él está siguiendo el ejemplo de Jesús. Porque en Juan 13:33, Jesús, él se refiere a sus discípulos como sus hijos. Hijitos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Entonces Dios nos está diciendo, nos exhorta con amor. Entonces hay que no abusar de eso, ¿verdad? Nos ama. No pequen, hijos. Dios quiere comunión con nosotros. Eso es lo que dice esto. Porque ya fluyendo con lo que ya hemos aprendido. Esa es la voluntad de Dios. Que podamos caminar en la luz, tener esa relación íntima con Jesucristo, comunión con Él, sin interrupciones, sin pecado. Dios es luz. Y eso es lo que Dios está diciendo. Hijitos, yo quiero que estén cerca a mí. Quiere decir que tienen que estar lejos del pecado. Ahora, ¿qué significa aquí cuando dice estas cosas? Digo, estas cosas le estoy escribiendo para que no pequen. Bueno, tenemos que tomar el contexto aquí. Y si estuvieron aquí el domingo pasado, ya tienen esta idea, pero como un repaso rápido, es muy breve, hay que verlo en el capítulo anterior. 1 de Juan, capítulo 1, comenzando en verso 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces sigue escribiendo, sigue fluyendo el tema, hablando de la comunión verdadera, andando en la luz, porque Dios es luz. El que dice que yo no estoy pecando, es mentiroso. Y que el que sigue negando llega al punto que llama a Dios un mentiroso. Y eso es lo que ya lo vimos. No queremos caer en esa trampa. Y yo creo que eso es lo que está diciendo aquí Juan. Lo que ya hemos aprendido, lo que ya les dijimos, testificamos, hay que caminar en esto ya, hay que aplicarlo. Y el que no pecar muestra esa evidencia del fruto de la obediencia a la palabra. Eso es muy importante. Porque recuérdense de la herejía que entró a la iglesia, los gnósticos. Eso todavía está en su mente, como ya hablamos de eso bastante. Porque algunos leyendo esto pueden pensar, bueno, si el pecado es una realidad y es imposible para que yo viva sin pecado, entonces no vale la pena. Mejor voy a pecar, no es tan gran cosa porque Dios me va a perdonar. Algunos han caído en esa trampa. Entonces Juan está preocupado por esto. Y dice, hijitos míos, no pequen. ¿Verdad? Que es aceptable. Es un síndrome que se llama, o estilo de vida, no es gran cosa. El síndrome de no es gran cosa. Es una actitud. ¿Verdad? Que yo no veo al pecado como algo tan serio como deberíamos. Y también algunos van a decir, pues Dios me va a perdonar, porque dicen, yo soy cristiano, yo tengo libertad, yo ya no estoy bajo la ley, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo pecar, porque Dios me va a perdonar otra vez. Yo tengo la libertad. Ese es el síndrome de Rasputín. ¿Conocen Rasputín? Él era un religioso, político, apoyaba la emperatriz Alejandra de la familia Romanov en Rusia. Y Rasputín, ¿qué enseñaba?
Bueno, él justificaba su estilo de vida en pecado y usaba un texto. Mira, noten Romanos 5, 20 y 21. Y varios lo hacen igual hoy en día. Muy astuto y muy engañoso este Rasputín. Él enseñaba esto, donde Pablo dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces Rasputín decía, cuando pecamos como cristianos, le estamos dando a Dios una oportunidad para que Él derrame de su gracia. No, wow, falso. De hecho, ambos enfoques son falsos. Porque la verdad es que Dios es luz, Dios es santo, Dios es perfecto. Quiere decir que Él nos tiene nos guarda a un estándar de perfección absoluta. Perfección, porque Él es perfecto. Ahora, no iba a ser Dios si Él decía esto. Mira, siguen conmigo. Estas cosas os escribo para que pequen lo más poquito posible. Puede sonar bonito, ¿verdad? Como un consejo. Pues, hermano, trata de pecar lo menos posible. No, dice, no peques nada. Ese es el estándar de perfección. Ese es perfecto, ese es Dios, es santo, recuérdense. Eso nos enseña a nosotros que nuestra meta diaria es no pecar. Es una meta, es perfecto, es bueno. Es bueno que como creyentes tengamos esa meta grande, alta. Fallamos, claro, pero ahí vamos rumbo, ojos en Cristo, empoderado por el Espíritu, ganando victoria en este mundo, sobre la carne también. Esa es la meta de nosotros. Todos los días, todo tipo de pecado. En pensamiento, muchos pecamos solo acá arriba, ¿verdad? Aquí está, lo guardamos en el corazón, donde hay el odio, la envidia, en todo. Palabra, acción, en pensamiento. Difícil. Sí es difícil. Pero sin duda, y espero que si tú has nacido de nuevo, tú has tomado esto como tu meta. Y debería haber esa evidencia que estoy pecando menos que el día que Dios me rescató. Del día que entregué mi vida y Dios me salvó y lo recibí, puedo ver atrás y ver, wow, ya, ese pecado lo dejé, esto lo estoy dejando. Es una trayectoria que va así, más alto. No vamos a llegar a la perfección en esta vida, pero es la meta. El que piensa que ya llegó, ya está muerto. Y eso es muy peligroso. Es otra herejía. Yo ya llegué, yo ya estoy bien. Ya no es confianza en Jesucristo, en su Espíritu. Es confianza en tu religión, tu idea de la perfección. Pero aquí vemos que la Biblia, eso es por vida todos los días, entendiendo que va a llegar el día que vamos a ser perfectos. Cuando ya no estemos en este mundo, en su presencia. Solo ahí. Entonces, eso quiere decir, si es mi meta de no pecar, entiendo, es mi llamado de vivir en santidad. ¿Verdad? No tomo el pecado como algo ligero. Entonces, estoy pendiente, cuidado. No quiero caer. Y también, cuidado con la libertad. Que no es tan grande cosa. ¿Verdad? Yo soy libre. No. Les quiero dar una ilustración. Recuérdense, Jesús trató con una mujer que los religiosos la agarraron en el acto de adulterio. ¿Se recuerdan la historia? ¿Qué dijo Jesús? Dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Dejan ese estilo de vida. Arrepiéntense, dice Dios. Pero también Juan es realista acerca del pecado. Él sabe que vamos a pecar en ocasiones, porque ya fuimos rescatados de la vida, de ese hábito, era normal. Ahora ya es en ocasiones, cuando la carne nos gana. Por eso dice en verso 1, sí, si alguno hubiere pecado.
Va a pasar. Y está hablando aquí de todos, jóvenes, ancianos, los maduros espirituales, inmaduros también, todos. Pastores, siervos, todos. El suelo está nivelado en la cruz. ¿Han escuchado eso? Nadie tiene una ventaja que el otro. Todos somos igual. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a un abogado justo. Es lo que vamos a descubrir. Y tampoco Juan no divide los pecados en categorías. Ese es un pecadito. Él no se refiere a este pecado. A veces en la mente vienen a los pecados así fuertes, por decir. El borracho, ¿verdad? El mentiroso. No, él dice todos los pecados. Déjenlo. Entonces tenemos que estar sensibles. Tenemos que ser sensibles. Y el Espíritu Santo nos hace sensibles cuando caminamos permaneciendo en Jesús. El corazón es muy sensible al pecado. Y podemos reconocer, gran pecado o chico, no quiero ninguno en mi vida. Y por eso dice, si alguno hubiere pecado, cualquier persona, cualquier pecado, y no somos llamados a la santidad, iglesia. ¿A poco no? Y, ¿por qué vine aquí hoy? Es que Dios te ama, nos ama y nos está llamando a este estilo de vida, de santidad. Eso nos enseña que necesitamos el perdón diario del pecado. Es continuo, es un caminar, como ya vimos. Sí, mi deuda Dios ya lo pagó en la cruz, justificado por fe, salvo por gracia a través de fe en Jesucristo, lo creo. Entonces, pero esto no es para dar una condenación, para que se sienten todos culpables. No, ya soy justificado, pero tengo que seguir humilde, rendido a Dios para que pueda hacer ese proceso de santificación, de transformación. Entonces, requiere que huya del pecado continuamente, confesando regularmente. ¿Y por qué podemos tener los pecados perdonados? Aquí Juan dice que tenemos abogado. Aquí dice, abogado tenemos. Noten esto, ¿quién es el abogado? Jesús es nuestro abogado. Hay que ver otra vez en el verso 1. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta palabra abogado es interesante. Significa uno que viene a tu lado para ayudar, para ayudarte. Obviamente en tiempo de ayuda, necesito ayuda ahorita, pues tienes un abogado, que él viene ahí, a tu lado. Esa es la confianza que tiene el cristiano. El incrédulo no tiene esta confianza. Tú estás solo. Todos necesitamos ayuda, todos, y puedes recibirlo. Yo necesito tu ayuda, yo necesito poder, porque yo en mi poder no puedo vencer el pecado en mi vida. No sé más qué hacer. Ven a Jesús, quebrantado, humilde. Confiesa y Él entra en tu corazón. Pero por eso es poderoso el título, abogado. Viene a mi lado para ayudarme. Es interesante porque Juan usa esta palabra en Juan 14 al 16 en su evangelio, pero la referencia es el Espíritu Santo. Y ahí en Juan la palabra es traducida consolador. La palabra original es paracletos. La misma palabra abogado es paracletos, pero es traducido consolador en Juan. Es lo mismo, ¿verdad? Habla del aspecto de este abogado que tenemos, tú y yo. Abogado. Y es traducido aquí en el texto de hoy correctamente, porque sí, viene a ayudarnos, viene a nuestro lado, pero también nos defiende. Él habla en nuestra parte. ¿Verdad? Es un intercesor. Esa es la ayuda que necesitamos. Así que si has nacido de nuevo, en un sentido tienes dos abogados. El Espíritu morando en ti, ¿verdad? Que también te da convicción, intercede. Pero también tienes el abogado que está en el cielo, al lado del Padre.
Entonces esa ayuda es grande y es completo por Jesucristo, por la cruz. Él habla por nosotros. En Hebreos, noten Hebreos 7, verso 25, como Jesús, como nuestro sumo sacerdote, como abogado, dice que Él vive siempre para interceder por ellos, en referencia a su iglesia, sus hijos. Es interesante el título abogado, y hay algo que nos interesa, ¿verdad? Acerca de abogados, la drama en un corte, nos fascina. Y por eso hay películas, movies o en cortes en vida real, que toda la noticia está enfocada en un caso grande. Pero tú y yo tenemos el abogado mejor, que Jesucristo, que Él nunca pierde un caso. Esa es buena noticia. Mi abogado no me va a transar como algunos. Les damos dinero y huyen. No, ese Él es justo, dice. Bueno, nunca pierde. Pero a veces pensamos que a veces pierde. Y esa es una lucha también, que pensamos que esta vez ya no puedo. El enemigo, sus mentiras, escuché su voz el enemigo. Yo soy el peor cristiano, me rindo. No, pero el abogado que tenemos nosotros es el mejor. ¿Por qué? Porque Él es justo. Él pagó mi deuda en la cruz. Murió en la cruz por mis pecados como un sustituto, tomando mi lugar. Entonces Jesús es mi abogado, es personal. ¿Es tu abogado? Amén. Porque no hay otro abogado que necesitamos. Ningún papa, obispo, sacerdote, ni pastor, líder. No, tengo un abogado, Jesucristo. Esa es la razón. Y Él es el único. Porque solo Él pagó mi deuda en la cruz. Solo Él sufrió por mí y por la iglesia. Y eso nos da gozo, nos gozamos. Él es bueno, mi abogado. Me defiende. Entonces imagínense el escenario de un corte. ¿Quién vemos ahí? Vemos un juez, el fiscal, el abogado defensor y el acusado. Nosotros somos los acusados. Pero pon en tu mente Dios como el juez, el fiscal, Satanás. El abogado defensor es nuestro abogado Jesucristo, ¿verdad? Como ya mencioné, tú y yo somos los acusados. Pero noten, Jesús intercede con el juez para nuestra parte. ¿Qué ilustración vemos aquí? ¿Han leído Apocalipsis 2:10? Mira, fíjense, hay una declaración interesante aquí, en Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Fíjense lo que dice de Satanás. Voy a leerlo. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás es llamado el acusador de la iglesia, de los cristianos, y los acusa delante del trono de Dios todos los días. Dice aquí, día y noche. Entonces parece que Satanás tiene acceso al trono. Tiene acceso Satanás al trono de Dios y nos está acusando. Pero hay un defensor aquí, abogado, es Jesucristo. Entonces imagínense, pecamos y ahí está Satanás, entra al corte, ¿verdad? Recordándole a Dios, hasta citando Escritura. Satanás sabe Escritura, pero lo usa incorrectamente. Entonces él acusa. Hasta si dice la verdad, la pena del pecado es muerte. Es muerte. Entonces Dios, Él pecó, muerte.
Recuérdense. Pero también imagínense tu abogado que entra y dice, sí, padre, él es culpable. Él nos representa, ¿ves? Por tu fe en él. Tú nomás quédate callado. Deja que él hable por ti. Y Dios, el justo, dice, sí, es culpable. Pero hace unos años, él me recibió. Él ha puesto su fe en mí, en mi obra en la cruz. Y él ya está cubierto en la sangre, mi sangre. Yo ya lo vestí con justicia. Entonces, sí, Señor, él pecó, pero su fe es en mí. Wow, ese es nuestro defensor, es mi hijo. En el mundo legal hoy, el defensor, el abogado, ¿él qué hace? Bueno, ¿qué evidencia tiene el que está acusado? Nosotros. A ver, ¿qué evidencia tenemos para que te pueda apoyarte, para que te pueda ayudar? Bueno, en el mundo legal aquí, los méritos dependen en mí, ¿verdad? En qué bueno yo tengo, qué es mi evidencia que puedo presentar. Y no tengo evidencia, soy culpable. Pero en este corte celestial, los méritos se basan en los méritos en Jesús. Y eso es lo que debemos entender, para que podamos caminar en confianza, no con condenación. Es por los méritos de Jesucristo, no los de nosotros. Y tampoco en el mundo legal no se permite que el abogado tenga una relación con el juez, pero en el corte del cielo es legal, porque el abogado es hijo del juez, del padre. Y el padre ama a su hijo, el hijo ama a su padre. Y Cristo, él, como nuestro abogado, él puede estar ahí cara a cara con el juez, porque es divino. ¿Sí pueden ver esto? Él es el único que es capaz de tomar este rol como abogado, porque está ahí cara a cara con su padre. Es divino. Y también, en el mundo legal aquí, el abogado no puede tener relación con el acusado. No, tiene que encontrar otro abogado. Pero otra vez, en el corte del cielo, es perfectamente legal. Jesús nos puede representar. De hecho, Él nos llama hermanos. Nota en Hebreos 2:12. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Entonces, Él nos puede representar en el corte porque Él es completamente hombre. Es un abogado único, el único abogado que puede interceder por nosotros. Eso es maravilloso, glorioso. Jesucristo 100% Dios, 100% hombre. Hebreos 4:15 dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios entiende tu circunstancia, tu lucha, tus debilidades. Él fue tentado en todo. Él es el único calificado que nos puede entender. Entonces, Él puede ayudarnos en todo. Él entiende cómo es ser tentado. Él también fue tentado, pero dice aquí que Él no cayó sin pecado. Y su intercesión no es temporal por un tiempo, es eterno. Y por eso tenemos que estar ahí con Él, recibirlo, huir del pecado y correr a la cruz. Hijitos míos, ¿verdad? Por eso les escribo esto. Si una vez te sientes, pues no, he pecado, pero la condenación me gana, no escuches a tu corazón, ¿verdad? Tal vez han escuchado esta voz, que no, ya he fallado y sigo fallando, entonces ya para qué voy a la cruz de nuevo. Mejor ya me quedo acá afuera con los demás. No, es una mentira. ¿Verdad? ¿De qué me sirve regresar otra vez a la cruz? Es una mentira del infierno. Porque el momento que estás consciente de un pecado, de tu pecado, córrele a tu abogado. Córrele a la cruz. Escucha lo que dijo Martín Luther. Aquí está en la pantalla. Dice, si alguien hiera y peca,
no debe añadir el pecado de desesperación. Entonces podemos caer y luego caer más profundo, desesperados. Dice, después del pecado, el demonio siempre alarma del corazón y nos hace temblar, porque él lanza a una persona al pecado para que finalmente pueda forzarla a la desesperación. En cambio, deja que algunos vivan con aire de suficiencia y sin tentación para que piensen y crean que son santos. Esta es su astucia. Quiere hacer de los santos pecadores y de los pecadores confiados santos. No escuchen las mentiras de Satanás. Él siempre te va a desanimar que ya no vengas a Cristo de nuevo. Hoy tu mismo corazón te va a mentir y engañar. No, escuchen a la verdad de tu abogado, que es justo. Por eso te escribo esto, hijo, hija. Escuchen tu abogado, a Jesucristo. Y ahora, antes que pasamos a la sección que sigue, quiero que vean Jesucristo, el abogado, en acción. En acción lo podemos ver. En el corte, por decir. En este caso, está representando a Pedro. A Pedro. Escuchen su oración. Vamos a Lucas capítulo 22, versos 31 y 32. Escuchen la oración de Jesús para Pedro. Dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Wow, el abogado trabajando por nosotros, intercediendo, sabiendo que Pedro va a caer, sabiendo qué gracia, qué misericordia, y le pide al Padre, ¿verdad? Que le ayude a mi hijo. Él es nuestra ayuda. Y Cristo está intercediendo para nosotros, para que no caiga. Podemos ver cómo es triste cuando un cristiano toma la actitud que no es algo ligero caer. Entonces es como decir, no necesito tu ayuda, abogado, yo estoy bien. Y también en el corte legal hoy, el que se trata de defenderse no es experto, típicamente pierde y a la cárcel. No, tenemos que confiar en Jesús. Siempre, por cualquier ocasión. Ahora fíjense, en la segunda parte Juan va a seguir y explica en verso 2 por qué Jesús puede funcionar como nuestro abogado. Y es único. Porque Él puede ser abogado y perdonar nuestros pecados. Noten esto, Cristo nuestra propiciación cuando pecamos, verso 2. Entonces Jesucristo, el justo, no solo es abogado cuando pecamos, pero también es el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Juan nos está apuntando a la cruz, a la obra de Jesucristo. La cruz de Cristo, nótenlo. Hay que ver otra vez, leerlo. Verso 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El sentido de este pasaje en el idioma original es esto. Él mismo y solo Él es la propiciación. Solo Él mismo y solo Él es la propiciación, el sacrificio expiatorio de nuestros pecados. El único. Nadie en el universo, menos Jesucristo. Nadie más. Y hay muchos más que presentan su caso, pero son falsos, son mentirosos. Entran en las religiones, las filosofías. No, solo hay uno que trata con el pecado del hombre, y es Jesucristo. Jesús es el que satisface justicia en la cruz, ¿verdad? Y Jesús, Él extiende su amor y misericordia al que ha ofendido a Dios. Y todos hemos ofendido a Dios, todos. Pero Él extiende misericordia a todo el mundo. Es grande su amor.
Y no solo fue, porque podemos ver, la cruz, eso ya pasó. Y sí, fue la propiciación, pero aquí dice que es presente y sigue siendo. Él sigue. Lo que Él hizo en la cruz es suficiente no solo para el pasado, pero para todo, hoy y para adelante. Es completo, es suficiente la cruz. Y eso es muy importante entender esto, lo que significa propiciación. Es una palabra, no es muy común, ¿verdad? No lo usamos. ¿Quién usa esta palabra en el vocabulario diario? Es raro. De hecho, también no es común en la Biblia. Como 4 veces se va a encontrar esta palabra. No es común. Pero una traducción buena es sacrificio expiatorio. Es un sacrificio. Algunas traducciones así lo dicen en español. En propiciación dice sacrificio. Entonces Jesús, Él puede ser el abogado y perdonar los pecados porque Él mismo se hizo el sacrificio. ¿Ves? Él mismo lo hizo. Otra vez, Él lo hizo. Todo es obra de Él. Estamos viendo la obra de la cruz. No fue porque algo que yo hice tan grande. Di sangre antier. Oh, wow, eso me va a salvar. Algunos piensan que esas obras salvan. No salva. Y es triste cuando ponemos confianza en obras. Es muy triste cuando no es confianza en la cruz. Para explicar esta palabra propiciación, quiero que piensen de 4 palabras. Si quieren notarlas, eso ayuda mucho a entender ese tema que es tan importante. Número 1 es ira. Ira. Número 2, justicia. Justicia. Número 3, santidad. Y 4, amor. Ira, justicia, santidad y amor. Estas palabras describen a nuestro Dios. ¿Nunca han pensado, si Dios es amor, ¿por qué no alza su mano, cubre el mundo y ya, perdonados todos, como un mago? Forgiven. ¿Les gustó cómo lo hice así? No hay nada de poder en eso, tranquilos. Todos los pecados perdonados. Dios es amor, yo estoy en acuerdo, pero también es santo. Por eso dijo primero, Dios es luz. ¿Ves? Tiene que tratar, es justo. Tiene que hacer algo con este problema del pecado. Es una ofensa, es quebrar su ley. Es una afrenta a Él, a todas las características de que vemos de aquí, es una afrenta a eso, a su soberanía. Fíjense, Pablo lo resume así en Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ves? Hay ira, es una ira justa, no como de nosotros. Él es perfecto y bueno, puro, pero hay una ira contra el pecado. Entonces piensa de este problema por un momento, el problema del pecado. Es un problema universal. Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir la ira de Dios está para todos en su condición natural. ¿Cómo natural? La naturaleza pecaminosa. ¿Ves? Tiene que haber justicia. Y tú y yo no podemos ser la expiación. Tú y yo no podemos ser el sacrificio de nosotros mismos. O si no, será fácil. Pues yo quiero ir al cielo, ok, dame una pistola, ya me voy, vámonos. Ya me sacrifiqué. No escuchen esa mentira. No. Y tampoco tú y yo no nos podemos perdonar. Es interesante porque estoy escuchando un poco más y más, es más común, y tal vez tú lo has escuchado, que dicen la gente, tienes que perdonarte a ti mismo. Y cuando lo escuché, ¿cómo? ¿Cómo? Luego es como una banderita roja.
Yo me tengo que perdonar yo mismo. ¿De qué? Yo puedo perdonar mi pecado. Ok, estoy bien, ya me perdoné. Es una mentira. Es algo que el mundo está enseñando hoy en día a la gente. ¿Te sientes culpable? Oh, ok, te entiendo. Pues perdónate. Es un sustituto de Jesús. No, sí, reconoces tu condición, corre a la cruz, ¿verdad? Y eso queremos ayudar a la gente. Mira, no, tú no te puedes perdonar. Hay que extender amor y gracia. Pero yo conozco a alguien que te puede perdonar y te puede ayudar. Te puede dar el poder para vencer tu pecado. Y por eso apuntamos a la gente a Jesucristo. Solo hay uno en el universo que puede proveer ese sacrificio y es Jesús. Y la razón que, como mencioné, que Dios no mueve su mano y ¡pum!, elimina el pecado, es que es justo. El pecado es algo real, es santo. Entonces su ira está contra el pecado. Entonces tiene que haber justicia. Tiene que haber un pago para la deuda que se debe. Es necesario. Y eso nos lleva a la cruz. Jesús pagó esa deuda de todos los pecados. Y cuando murió satisface la ira de Dios. Eso es grande. Hay que ser recordados de por qué Dios hizo esto. ¿Por qué envió su Hijo? ¿Por qué Cristo se sometió y obedeció al Padre y fue a la cruz? Bueno, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando hablamos de la cruz, incluye ira, amor, justicia y santidad. Todos ahí se puede ver en la cruz. La santidad de Dios lo vemos en la cruz. Porque el pecado ofende a Dios. Él es santo, Él no puede ver tinieblas en su presencia. Y pecado es tinieblas, ya aprendimos el domingo pasado. La justicia de Dios demanda un pago, ¿verdad? Hay una multa. Y la multa es muerte, se requiere. Y el amor de Dios causa que ame a pecadores. Dios nos ama. Y por su amor, ¿qué dice Juan? Envió a su Hijo. Por el amor de Dios, Jesús dio su vida por nosotros. Y vemos la ira también en la cruz. Porque en ese momento hubo oscuridad. Dice la Biblia que hubo oscuridad. Es la ira. Hubo separación del Hijo del Padre. La ira cayó sobre el pecado. Porque Él tomó nuestro lugar. Él llevó nuestro pecado. Y por su muerte en la cruz, por nuestro pecado, Jesús satisfizo la ira y justicia de Dios. ¿Sí me están siguiendo? Ok. Ya sé que tienen hambre, pero siguen conmigo. Esa es propiciación que estamos viendo. Les dije que es grande esta palabra. Jesús es la propiciación, dijo Juan, por nuestros pecados. Eso quiere decir que el pecado ha sido expiado. En otras palabras, la pena del pecado ha sido eliminada. Eso es grande. A través de la obra terminada en la cruz. ¿Sí me siguen? Porque lo terminó. Consumado es. La pena del pecado, de tu pecado, por tu fe en Cristo, eliminada. Él se lo llevó. Él lo recibió. Y no solo fue eliminada, pero la ira de Dios también fue propiciada. En otras palabras, la ira de Dios fue apartada de ti y de mí, los que han recibido a Cristo. Cristo lo recibió. Tú y yo ya no lo vamos a recibir, porque ya fue el pago, el sacrificio. Dios satisfecho con su Hijo. Esa es gran noticia. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos fe en Jesucristo y en su obra terminada de la cruz, número 1, la pena del pecado es eliminada, y 2, la ira de Dios es desviada. Eso es grande. Y cada cuando hay orgullosos, pues que me lo dé a mí. Eso es tontería.
A veces los más parecen más valientes, ¿verdad? No, yo no tengo miedo de esto. Créeme, cada hombre va a estar temblando en frente de Dios. Ese es el orgullo del hombre, ¿verdad? No, yo no tengo problema, yo no tengo miedo de esto. Que me manda al infierno, quiero festejar con mis compas. Bueno, no, van a estar tal vez algunos compas, pues tal vez algunos fueron salvos, va a estar solo. Mejor, ¿quieres party con tus compas? Mejor vengan a la cruz y pueden gozarse. Ahora, hablando de propiciación todavía, vamos al alcance de esto. Hay un gran alcance, el alcance de la expiación. Esto lo vemos en la segunda parte del verso 2. Fíjense, dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, la propiciación no solo es para creyentes, porque Él está escribiendo a la iglesia, hijitos míos, sí, incluye a nosotros, la iglesia, pero aquí también es para todo el mundo. Entonces eso habla más, wow, qué grande es la obra de la cruz. Para todo, es una oferta para todos. La sustitución del pecado de toda la humanidad. Eso no quiere decir que todos son salvos, no me malentienden. Esto no está enseñando de todo el mundo es salvo porque Él murió por los pecados, automáticamente todos son salvos. No, o sino porque tenemos que predicar el Evangelio. No es así. Simplemente está diciendo que la apropiación es suficiente, extiende a todos, a todo el mundo. Eso es buenas noticias. Los pecados de todas las personas fueron imputados en Cristo en la cruz, completo. Jesús satisfizo la deuda legal del pecado por todos. Quiere decir que todo el mundo puede ser salvo, pero tienen que escuchar esto. Tienen que dar una respuesta a la cruz, esta oferta, ¿verdad? Eso es muy importante. Pero hay una condición. Como mencioné, oferta. Dios ofrece salvación a todo el mundo. Pero hay un requisito. ¿Cuál es el requisito? Bueno, arrepentimiento del pecado. Fe en Jesucristo. El que lo cree, ahora sus pecados ya se trató. La pena fue pagada. La ira lejos de ti. Eso es lo que nos salva. Tenemos que huir del pecado, poner la fe en Jesucristo, confiar en Él, en la cruz, lo que Él hizo por nosotros. Yo creo que aquí lo dice muy claro Juan en verso 2, ¿verdad? El alcance de la expiación que es para todo el mundo. Ok, eso puede sonar muy obvio. Ok, eso es muy básico. Yo no vine para escuchar algo tan básico, yo quiero algo más profundo. Es profundo. Y van a ver por qué. Porque aunque lo sabemos, ¿qué te ha motivado a hacer? Sabiendo que la cruz es suficiente para todos, la propiciación de Jesucristo para los pecados del mundo es para todos, se ofrece a todos. ¿Qué has hecho con esa verdad? ¿Cómo se puede aplicar eso? Bueno, primero les quiero dar unos versos, nótenlos, iglesia, que afirma esto, que el Dios desea salvar a todos. Fíjense, Juan 17, 21. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 2 versos adelante, en Juan 17, 23, Jesús dijo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4, la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El corazón de Dios es grande. Una más.
Un más, en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, la Biblia dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces vemos que Dios tiene este deseo, salvación para el mundo. Y de hecho, si la cruz no te ha convencido, hay mucha escritura que dice lo mismo. La cruz grita, los amo, quiero salvarlos, vengan a la cruz, vengan a mi Hijo, arrepiéntense, pon tu fe en Él. Como aquí dice, arrepentimiento y fe, que creen en ti, que creen en tu nombre. Les voy a dar uno más, 2 de Corintios 5:20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, como mencioné, es una oferta y es genuina. Y es Dios. Interesante, Dios está rogando a la gente a través de nosotros. Tienen que ver esto, iglesia. Dios está rogando, quiere usarnos. Hijos, dile a la gente, ustedes ya lo tienes. Te debería motivar para que, yo quiero que alguien más venga a Cristo, que sea reconciliado y sea salvo. Por eso es tan importante. Tan importante. Primero, es suficiente para mí, lo creemos, pero Juan nos recuerda que es para todos. Y sabemos que hay muchos que todavía no han escuchado esta buena noticia. ¿Ves? Es para todos, entonces tienen que saber de esto. Tienen que saberlo. Les quiero dar 5 razones, buenas razones, para evangelismo y misiones. Y de hecho es lo mismo. Hay que decir misiones, porque evangelismo obviamente es eso. 5 razones. Y es interesante que estamos arrancando semana de misiones, eso no lo calculé. Estamos en este verso con este tema para todo el mundo en la semana de misiones. Entonces Dios nos está hablando. Entonces, número 1, motivación, nuestro amor por Dios. ¿Amas a Dios? Deberías tener pasión para misiones. Nuestro amor por los incrédulos. Cristo nos dijo, lo ama a Él y a tu prójimo. Hay personas que no saben esto, ¿verdad? No tienen este gozo, esta esperanza. La iglesia lo tenemos y nos gozamos, debemos gozar, celebramos. Wow, es grande la cruz. Muchos no saben de esto. Siguen como prisioneros, bajo la esclavitud de la muerte y de pecado, de tradiciones, de religiones. Otra motivación es obediencia a las Escrituras. Obediencia. ¿Qué tal la muerte de Cristo por los pecados de todas las personas? Y número 5 es la voluntad de Dios, es su corazón. Cristo murió por los pecados de todos los hombres. Eso es lo que Dios nos está enseñando aquí, o nos está recordando de nuevo. Si lo crees, ¿crees esto? Que Cristo murió por los pecados de todos los hombres. Recuérdense, creer, si lo creemos, nos lleva a acción. Eso es el resultado. Yo lo creo. Murió por todos. Murió por mí, me salvó a mí, pero no se olviden de los demás. Murió por todos. Eso quiere decir, cuando tú y yo predicamos el Evangelio, cuando estás compartiendo tu fe, tú puedes decir con confianza que Cristo murió por tus pecados. Es poderoso esto. Y lo puedes decir con confianza, porque es la verdad. Cristo murió por tus pecados. Dile así a tu familia. No le grites. Pero a veces podemos ser muy, muy duros. No, el corazón de Juan, hijitos míos, prima, tía, te amo. Cristo murió por tus pecados.
o cualquier sea que conocemos. A veces se va a escuchar que no tienes que decir esto. No es necesario mencionar que Cristo murió por los pecados. ¿Para qué mencionar esto? Bueno, noten 1 Corintios 15:3, porque Pablo, él dice a la congregación en Corintios acerca que cuando él dio el evangelio que ellos recibieron, que él predicó, él incluyó este punto: Cristo murió por nuestros pecados. Noten Hechos 3:26. Escuchen cómo Pedro predicó. Primero predicó a los judíos. Dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que se convierta de su maldad. Entonces él está diciendo que Dios envió a su Hijo para bendecirlos, para que cada uno huyan de sus pecados. Y la manera que es posible es por la muerte de Cristo, por la cruz. Entonces hay muchas cosas aquí. Jesús vino a este mundo para todos. No solo para los judíos y los gentiles se ofrece salvación. Eso es lo que dice la Biblia. Murió por todos, no para un grupo especial. Entonces tenemos que decirle esto a todos. Algunos se sienten tan condenados que no podría ser suficiente para mi condición. No, es para todos. Redención es para todos. Llama a todos, los invita a todos. ¿Y qué crees? Tú y yo somos los que estamos invitando a la gente. Esas misiones, alcanzando. Y es gratis, pero requiere una respuesta de fe. Requiere arrepentimiento. Y yo creo esto, y eso me motiva a predicar el Evangelio. Que uno va a responder. Es maravilloso cuando si hay un alcance y uno responde. Wow, nos gozamos. Porque creemos lo que dice la palabra. Dios quiere usar a su iglesia. Diles, nos ruega. Vayan, diles. Esas verdades deberían motivarnos, ¿qué no? Pasión para evangelismo, pasión para misiones. Recuérdense de Jonás. Él no estaba muy apasionado o celo para que otros reciben la misericordia de Dios. ¿Se recuerdan? La misericordia era para sus enemigos, ¿no? Y él no pudo soportar eso. Y por eso es tan importante. Si no tienes una pasión para misiones, tal vez no digo que tal vez no has enfocado suficiente en la misericordia de Dios para todos. Tenemos que alzar los ojos. Es más de nuestra vida lo que Dios quiere obrar. Quiere trabajar a través de nosotros para ir a los demás, como Jonás. Pero tenemos que ver qué grande es su misericordia. Lo vemos aquí muy claro. La propiciación de los pecados es para todo el mundo. La cruz es para todos. Necesitamos un nuevo interés en el Evangelio. Algunos cristianos llegan a etapas se estancan. Hay un tiempo de amor, wow, de energía, pasión, porque la cruz te alegra, como es wow, qué misericordia. Ya nos humilla de nuevo, qué gracia recibí, perdone mis pecados. A veces nos olvidamos y tenemos que regresar a lo básico de nuestra fe. Si no hay pasión, enfócate en el Evangelio de nuevo. Mira la cruz. Señor, habla con Dios. Enséñame de nuevo qué significa la cruz, qué significa el Evangelio. Porque eso es lo que te motiva. Eso es lo que yo he recibido. Alguien tiene que escuchar esto también. Otros, porque es para todos. Tenemos que darlo. Y también es un mandamiento. Claro, es hermoso cuando nace de ti. No digo que lo hagas a fuerzas. A veces algunos lo hacen. Lo hago porque tengo que hacerlo. Y espero que Dios cambie el corazón. Que no sea como una carga. Tengo que hacer esto. Tengo que hablar con Él.
no, lo puedo hacer. Porque el mandamiento, ¿se recuerda en Mateo 28? Dice, ese es el mandamiento que Dios dio a su iglesia. Dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y iglesia, podemos caer en esto, que sí, yo sé esto. Ya sé esto, pastor, pero lo podemos ignorar. Y no queremos ignorar esto. Esa es la misión principal de nosotros. Yo estoy involucrado en otras cosas. Sea parte de esta misión. Claro, hay muchas necesidades, ¿verdad? El discipulado es dinámico, pero hay que siempre ser parte de este enfoque principal. Todos los discipulados es para llevar a este fin, que todo el mundo escuche. Las clases esenciales, escuela de ministerio, Tito 2, todo. Ministerio de mujeres, de varones, todo es para madurarnos. Y el que tiene esa pasión para el evangelio, llega el momento como, oh my goodness, a otros necesitan esto, lo que yo he recibido. No es para estar engordando aquí en Calvary Downey. Ya tengo tanto conocimiento. Mira que, no. Son flaquitos los cristianos. Digo, espiritualmente, porque están trabajando, ¿verdad? Los que están más de peso, tranquilos, siguen comiendo. No es contra ti. Me refiero en lo espiritual. Es bueno tener tantos ministerios aquí. Amo a mi iglesia. Es especial, pero tiene un propósito, ¿verdad? Tiene un propósito y aquí lo estamos viendo. Es para otros. Entonces es un claro mandamiento. De hecho, eso me motiva de nuevo. ¿Qué no, Silvia? Mi esposa. Ella me motiva también porque es evangelista. Y dice, no, ya no los hables. No, quiero hablar con ellos. Yo, ok, no. Pero sí, todos tenemos que animarnos uno al otro, ¿verdad? Y es bonito en pareja. ¿Sabes que los matrimonios, Dios los usa, Dios abre puertas con una pareja compartiendo con otros? Porque eso es raro hoy en día. Una pareja, los dos aman a Cristo, los dos están hablando de Él. Hoy también con bebés, Dios abre puertas. Las mamás que tienen bebés, abre puertas. Alguien se acerca a tu bebé, ¡ay, qué bonito! Ya ellos llegaron a ti. Y tú les das el evangelio. Tú no tienes que buscar a nadie. Nomás que vean la carita bonita de tu bebé, mira. Y ahí vienen, y ahí va el evangelio. Cristo te ama, ¿ves? Murió por tus pecados. ¿Lo has confesado como Señor y Salvador? No, ¿de qué estás hablando? Y se presenta el evangelio. No es todo salir. Debemos participar en todo. Yo lo creo. Participar en misiones. Nunca será en vano esta obra. Ir, apoyar, orar por los que vamos a enviar. De hecho, este año se ha sido la visión que recibimos de Pastor Art es enviar todos los pastores. Eso nunca se ha hecho. Literalmente todos los pastores. Fuera de aquí, nos está corriendo. Es algo bueno cuando nos corren afuera de esas paredes, porque es poderoso lo que sucede. ¿Qué va a hacer Dios? Hay que ver qué va a hacer. El Espíritu viene, es como el viento, ¿verdad? Y pasa por aquí, semana de misiones, llamando. ¿Qué va a hacer? Eso es lo bonito. ¿Qué va a hacer? Bueno, eso es lo que vamos a ver el fin del año, donde hay reportes. Eso es lo que Dios hizo en esta misión. Eso es lo que hizo en esto. Todo es para obedecer a Dios, y por su amor. El amor nos motiva a ir. ¿Hay sacrificio en el amor? Claro.
Tomar tiempo de vacaciones, pues voy a usar mis vacaciones. ¿Qué te detiene de ir? El dinero es lo menos. El dinero no es una excusa. ¿Tienes miedo? Pues ponte a orar, que Dios quite el miedo. O negativo, o falta de fe. No, mi jefe nunca me va a aprobar esto. ¿Cómo lo sabes? De hecho, yo dije lo mismo. Y ¿has preguntado a tu jefe? No. Entonces, ¿cómo sabes? Y me acerqué y pedí mis vacaciones y me lo dieron. Oh, ¿para qué vas a hacer? Oh, es una misión. Y eso abrió puertas. Oh, wow. Qué padre. Podemos bendecir a otros. No tengan miedo de persecución. Hazlo en fe. Y voy a terminar con un verso. Fíjense, como Pablo dijo en 2 de Corintios 5, 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para que Él murió y resucitó por ellos. Wow. Si Cristo ha hecho tanto grande para nosotros, y no solo para nosotros, tenemos que pensar más en otros. Ese es el corazón de Dios. Todo el mundo, todas las naciones, ¿verdad? Si el Evangelio te causa que tú la adores, y que no te debería llevar a una vida de santidad. Esa es la conclusión lógica. La cruz me ha cambiado. Jesucristo me ha cambiado. ¿Verdad? Mi fe es en Él. Va a resultar en caminar en la luz. Recuérdense, hijitos míos, por eso les escribo, para que no pequen. Bueno, creo que es tiempo de orar y terminar. Y mientras yo estoy orando, también ora en la iglesia de lo que el Señor te ha ministrado. Ahora podemos tú y yo responder. Y les recuerdo de tu abogado. Si estás luchando con pecado, ven a Él con confianza. Ven a Él humilde, arrepentido. Dile que te dé esta fe para ver la necesidad en otros. Necesitamos de nuevo. No podemos caminar con miedo en estos días. Va a haber más razones para tener miedo. Va a haber más pruebas en estos días. Pero Dios nos ha dado su espíritu. Ayuda. Pues tenemos que conectarnos a Él, ¿verdad? Para tener ese de nuevo y confianza. El Evangelio de Cristo te salva. Déjame decirte de lo que Él hizo. Eso es lo que necesitamos, es poder. Simplemente hablar la verdad, ¿verdad? Y vivirlo. Vivirlo y decirlo. Vamos a orar.